Los castigos más mortíferos de la historia. Prepárate, hoy descubriremos cuáles son. Desde torturas medievales hasta métodos de ejecución brutalmente creativos, este escalofriante recorrido te llevará a través de los castigos más horripilantes jamás concebidos por la humanidad. Descubre cómo las sociedades antiguas y no tan antiguas infligieron dolor y sufrimiento a aquellos considerados como transgresores, y sé testigo de las formas más inhumanas en las que la justicia fue aplicada. A lo largo de la historia, se han empleado métodos de castigo que desafían la comprensión humana. Algunos ya han sido discutidos en nuestros videos previos, pero hoy exploraremos el castigo de hervir a una persona viva. Aunque esta imagen a menudo se asocia con clichés de canibalismo, la realidad es que ha sido una forma de pena capital utilizada globalmente por mucho tiempo. Este método implicaba sumergir a la víctima en un caldero lleno de líquido hirviendo hasta su muerte. A veces, las personas eran atadas antes de ser lanzadas al líquido, o se suspendía por los pies con la cabeza sumergida. Se empleaban varios líquidos como agua, aceite, cera, vino y grasas. En Inglaterra, este castigo se reservaba para envenenadores, mientras que en Europa continental era común para falsificadores. Este método de ejecución, aunque histórico, representa una parte oscura y brutal de la justicia penal en diferentes culturas. Antes de empezar, te invito a que nos dejes tu me gusta y te suscribas activando las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras escalofriantes historias. Ahora sí, comencemos. En un hecho histórico, Rose fue sentenciado por Enrique VIII tras intentar envenenar a John Fisher, obispo de Rochester, condenándolo a ser hervido vivo. Durante su ejecución, numerosos testigos se desmayaron y sintieron malestar ante esta escena, prefiriendo que se le decapitara para evitar sus gritos de dolor. En Japón, Ishikawa Gomen, un forajido legendario, fue hervido vivo en una bañera con forma de tetera junto a su hijo, condenados por intentar asesinar al caudillo Toyotomi Hideyoshi. Se relata que Gomen sostuvo a su hijo sobre el agua hirviendo antes de fallecer. Aunque podría pensarse que esta práctica quedó obsoleta, se han registrado casos recientes. En 2004, Uzbekistán empleó este castigo contra terroristas, mientras que en México se ha informado de que los carteles recurren a esta cruel práctica. Resulta difícil imaginar el sufrimiento de ser hervido vivo, y aún más escalofriante es que este castigo haya sido utilizado en pleno siglo XXI. El acto de desollar es sinónimo de horror y sufrimiento extremo. Consiste en arrancar la piel del cuerpo de una persona mediante cortes y pelado prolongado, un proceso atroz que puede prolongarse durante horas o incluso días mientras la víctima permanece consciente. Este método está vinculado al hervido vivo, ya que se requiere ablandar la piel previamente. Para ello, se recurría a hervir viva a la persona, dejando la piel suave y flexible para el verdugo. En algunos casos, se exponía al individuo al sol para quemarla. Una vez que la piel estaba preparada, se ataba firmemente a la víctima y se realizaba el primer corte, generalmente en muslos o nalgas, largo para así facilitar los posteriores. Los cortes se ejecutaban de manera meticulosa para preservar la integridad de la piel. Cuando surgían zonas difíciles, el verdugo trazaba cortes alrededor para facilitar el proceso antes de iniciar la brutal tarea de proceder a arrancar la piel. Además de la pérdida significativa de sangre y el trauma que lleva al cuerpo al shock, el deslozamiento conlleva un alto riesgo de infección, dado que la piel actúa como primera barrera contra los agentes patógenos. Los músculos y tejidos expuestos se vuelven presa fácil para insectos y microorganismos. También aumenta el riesgo de hipotermia, ya que la piel juega el papel vital en la retención de calor y la regulación de la temperatura corporal.
Los registros más antiguos de desollamiento se remontan al año 900 a.C., en Asiria, donde se representaba en palacios como castigo para los rebeldes. Aunque relativamente poco común, el Imperio Otomano denunció esta práctica en varias ocasiones. En eventos notorios como la ejecución de Nat Turner en 1831, su cuerpo fue desollado y su piel se utilizó para crear recuerdos macabros como monederos. El desollamiento ha dejado una marca indeleble en la cultura popular, apareciendo en obras literarias, películas y juegos de mesa como un símbolo de terror y crueldad, además difícil de comprender completamente. La rueda de rompimiento, también conocida como la rueda de Catalina, representa una forma de pena capital atroz empleada en Europa medieval, reservada principalmente para quienes cometían asesinatos, incendios provocados o robos a la iglesia. Esta práctica despojaba a la víctima de uno de sus atributos físicos principales, profanando su cuerpo y causando un dolor inimaginable. El método de ejecución constaba de dos fases. Primero, el condenado era desnudado y atado al suelo, a menudo con bloques de madera colocados bajo sus articulaciones. Luego, el verdugo dejaba caer una gran rueda de madera, a menudo con bordes de hierro y pinchos, sobre las extremidades de la víctima. Dependiendo del nivel de sufrimiento deseado, la rueda se dirigía primero a las piernas o a la cabeza y el cuello para así mostrar piedad. Este proceso se repetía hasta que los huesos de la víctima quedaban totalmente destrozados, incluso si el verdugo se veía obligado a retirarse antes de que muriera. La segunda etapa de la ejecución consistía en ensartar a la víctima destrozada por los radios de la rueda en una posición contornizada. Una tarea imposible para una persona con los huesos intactos, pero factible después de ser destrozada por la rueda. Una vez sobre la rueda se presentaban varias opciones. En ocasiones, la rueda se montaba en una estaca, a veces elevada sobre una hoguera, o bien la rueda con los condenados envueltos por los radios se arrojaba al fuego. Aunque el trauma infligido era horrendo, existía la posibilidad de que el condenado sobreviviera a la tortura si caía de la rueda, considerándose un acto divino. En tales casos, se les curaban las heridas y se les otorgaba la libertad. La rueda de rotura, también conocida como la rueda de Catalina, lleva el nombre de Santa Catalina de Alejandría, quien iba a ser ejecutada en ella por negarse a renunciar al cristianismo. Sin embargo, cuando tocó la rueda, esta se rompió milagrosamente y fue decapitada en lugar de ser sometida a esta tortura. Además del castigo físico, aquellos que eran despedazados en la rueda se les negaba a un entierro adecuado y la mutilación del cadáver se consideraba un acto de profanación. La ejecución de Baltasar Gerard, perpetrador del regicidio contra Guillermo el Silencioso en julio de 1584, destacó por su extremo sadismo y crueldad. Gerard, quien se jactaba del asesinato del líder clave del impulso reformista holandés y jefe de Estado, enfrentó una sentencia que trascendía la brutalidad comúnmente asociada con la justicia de la época. Antes de su ejecución, fue sometido a una tortura totalmente atroz. Inicialmente, fue colgado de un poste y azotado repetidamente. Luego se le untaron las heridas con miel y se intentó obligar a una cabra a lamerlas para arrancarle la piel. Aunque la cabra se negó a participar, posteriormente sumergieron sus manos en una cuba de aceite hirviendo. Durante la noche sus manos y pies fueron atados juntos, dificultando enormemente cualquier intento de dormir. Este acto de tortura y ejecución, que desafiaba toda compasión y humanidad, sin duda infundía el temor de Dios en muchos espectadores debido a su naturaleza grotesca y despiadada. El tormento infligido a Gerard alcanzó niveles inimaginables de brutalidad y sadismo. Después de someterlo a una serie de torturas despiadadas, su ejecución final fue más allá de los límites de la crueldad humana. Obligado a llevar zapatos de piel de perro sin curtir, demasiado pequeños para sus pies,
Sus extremidades fueron sometidas al fuego, contrayendo la piel y aplastando sus pies. Los zapatos, al ser retirados, arrancaron la piel adherida a ellos. Luego le vertieron grasa hirviendo sobre su cuerpo, chamuscando su carne. Después de 3 días de agonía, Gerard fue ejecutado. Inicialmente quemaron su mano derecha con un hierro candente y arrancaron carne de su cuerpo en 6 lugares. Luego, mientras aún respiraba, fue desmembrado y eviscerado. Y es que su sentencia incluía la extracción de su corazón, arrojado a su rostro antes de finalmente decapitarlo. Su cabeza fue expuesta en el lugar del crimen, mientras que sus extremidades adornaron las puertas del Delft. Este cruel castigo no solo resulta impactante por su extrema violencia, sino también por su intención de infundir terror y servir como advertencia. A continuación, la crucifixión. La siguiente forma de ejecución es famosa no solo por su adopción por la fe cristiana, sino también por sus raíces que se remontan a épocas antiguas. La crucifixión, un método de ejecución infame, implica fijar al condenado a una cruz de madera, existiendo varios tipos de ellas. Entre la más común está la cruz simplex, un poste vertical, la crux conmissa en forma de T y la crux emissa, asociada a la ejecución de Jesús. Aunque se origina en el Imperio Persa, fue adoptada ampliamente por griegos y romanos. Esta forma de castigo solía reservarse para esclavos y enemigos del Estado, siendo una demostración pública de las consecuencias de desafiar al gobierno. Antes de la crucifixión, el condenado era desnudado y flagelado. Llevar el patíbulo, el travesaño de la cruz, era tarea del reo, ya que el peso completo de la cruz rondaba las 300 libras. Una vez en el lugar de la ejecución, se clavaba a la víctima en la cruz, generalmente en las muñecas y los pies. Contrario a la creencia popular, los clavos no se insertaban en las palmas de las manos, sino en las muñecas, ya que éstas eran más capaces de soportar el peso del cuerpo. Los tobillos, en cambio, podían resistir la carga. La crucifixión imponía una presión masiva sobre los pulmones y el corazón del condenado, llevando a la asfixia como causa principal de la muerte. Al estar suspendido en la cruz, el peso del cuerpo restringía el diafragma, manteniendo los pulmones llenos de aire, lo que hacía que exhalar fuera posible solo empujando hacia arriba los pies clavados. Algunas cruces incluían reposapiés o asientos para reducir la tensión sobre el cuerpo, prolongando así la agonía. La deshidratación y la exposición también podían causar la muerte, al igual que las heridas previas a la crucifixión. Durante las crucifixiones romanas, los guardias protegían el lugar de ejecución y no se retiraban hasta la muerte del condenado. A menudo aceleraban el proceso rompiendo o apuñalando las piernas de la víctima. A lo largo de la historia, las torturas y ejecuciones han reflejado la capacidad humana para la crueldad, destacando la naturaleza imaginativa y despiadada de la humanidad. La cantidad de métodos creativos para infligir dolor y sufrimiento es algo que, por desgracia, une a todas las naciones y pueblos. Si has llegado hasta aquí, no te olvides de dejarnos tu me gusta y suscribirte. Hasta la próxima.